Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, acá estamos para hacer un video sobre 10 mitos y verdades sobre los japoneses y Japón. Así que vamos a arrancar con el mito o verdad número 1. Los japoneses son fríos. Yo diría que es falso, Sí, recontra falso. re falso. No solo no son fríos, sino que son muy amistosos, amorosos, amables no solo te tratan muy bien, sino que si lográs romper esa primera barrera que ponen, porque muchas veces sí es cierto que por timidez o por respeto ponen una cierta barrera, te podés quedar charlando y te dan lugar a, no te digo que te vas a hacer amigo, porque además la barrera idiomática es medio complicada, pero nos ha pasado, ¿no? Sí, nos ha pasado conocer a Miki, que la nombramos también en los videitos. En los blogs, que si no los vieron, sí. los pueden ir a ver a nuestro canal. Que ella sabía hablar español, había aprendido a hablar español y nosotros no queríamos como bombarla, no queríamos molestarla. Y ella se nos acercaba y como que quería charlar y eso nos re sorprendió porque nosotros quisimos ser respetuosas, ¿viste? Como le hablamos un poquito, pero no la queríamos invadir y ellos nos íbamos para el otro lado del local y ella se nos acercaba para seguir charlando y demás. Y también nos pasó con el hombre del barrio, del negocio de los supercampeones. Sí, que nos charló, nos regaló cositas, como que están predispuestos a eso. Siempre me parece como que uno los tiene que abordar de forma muy respetuosa. Esas cosas a ellos les importan. Y bueno, también en la recepción de los hoteles son muy... Obviamente que son correctos, pero de verdad que son amables y... No sé, tenían la mascotita esa electrónica, el robotito ese, y lo trataban como una mascota. Y yo un día estaba entrando al hotel y una de las chicas lo agarró, me lo acercó y me hizo acariciarlo, tipo, mira qué lindo, acaricié, no entendía nada y subí a la habitación. Pero es verdad que no son fríos. No, de hecho los vimos tratando a los chicos, a sus chicos, a los bebés. Son muy tiernos con los niños. Son re tiernos. Incluso con chicos de otros, que uno por ahí se cruza en una fila. Nos pasó en el museo de Nintendo, estábamos esperando para entrar a un juego y había un bebé al lado, una familia con un bebé. Y nos pusimos a jugar con el bebé y lo más bien no es que nos miraban así como... Raro, se prestaban todos al juego porque como estaban agradecidos que el bebé estaba así medio llorisqueando y nosotros le jugábamos y dejó de llorar, entonces como que se prestaban al juego, digamos. Así que no, era un miedo que teníamos antes de viajar, que sean fríos, porque nada, nos daba miedito, incertidumbre, no sabíamos cómo nos iban a tratar. Y la verdad que eso superó ampliamente las expectativas porque no son fríos. Mito número 2. Los japoneses son muy serviciales. Recontra sí, diría. Sí, es cierto, 100%. Sí, 100%. Sí, por lo menos en nuestra experiencia, como decimos, les transmitimos lo que nosotros vivimos en estas 3 semanas. No quiere decir que quizás otra persona que vive hace más tiempo tenga otra cosa para decir, pero a nosotros nos ha pasado y vivimos como turistas, además. Sí. ¿No? Nuestra experiencia como turistas. En grandes centros turísticos también. Claro. ¿No? Si bien estuvimos en algunos barrios, no es que estuvimos en el medio del campo. Pero, por ejemplo, uno va a un convini y no sabe cómo seguir con algo y la persona que está en el mostrador es capaz de poner un cartel así, ahora vengo, y te acompañan a hacer. Nos pasó cuando hicimos el smoothie, que no sabíamos bien cómo usar la máquina, y la señora puso un cartel, habiendo gente en el negocio y todo, se fue, nos acompañó y hasta que no pudimos hacer el smoothie no se movía del lado nuestro. Y así nos ha pasado comprando manga, que no podíamos encontrarlo, y también el señor con una fila que a veces a uno que está acostumbrado a otra cosa le da un poco de calor, que corten la fila para acompañarte, vas a hacer algo, pero ellos lo hacen así. Sí, y también nos pasó cuando fuimos al parque de Naruto, que nos cruzamos a un señor que terminó siendo del staff del lugar, después nos dimos cuenta. Estaba esperando el colectivo también para ir al mismo lugar, al parque, porque él entraba a trabajar. Y nos ayudó, nos dijo qué colectivo, que nos tomáramos el mismo que él. Cuando bajamos nos dijo, vengan conmigo. Nos preguntó si íbamos al parque de Naruto, sí, vengan conmigo. Nos llevó, y menos mal, porque
nos tomamos un colectivo que entraba, digamos, por la parte de atrás y nos dejó como en una autopista y sí, gracias señor, no sé cómo hemos hecho para llegar, pero nos acompañó hasta la puerta, nos dejó ahí, nos saludó, o sea, son todos muy, muy amables y de verdad que se desvían por ayudarte. Sí, como que no les alcanza con solamente darte la indicación y listo, ¿no? Se aseguran de que la ayuda te llegue, digamos, Sí. y que lo puedas hacer lo que necesites hacer. Sí, incluso cuando, como ellos son muy conscientes de que no hablan inglés, no hablan muy bien inglés, a veces en vez de dar vueltas intentando explicarte en inglés, directamente te dicen, vamos que te llevo. Mito número 3. Los japoneses son todos correctos y cumplen siempre las reglas. Bueno, yo en esta diría 80-90% sí, Sí. pero si nos tomamos estrictos de lo que dice el También mito... depende con quién comparamos, o sea, si comparamos a los argentinos 100%, pero Claro, bueno. pasa que el mito, así como lo escribimos nosotros, dice todos los japoneses son... Y la realidad es que a mi sorpresa por lo menos, vimos que flexibilizan las normas, no son tan rigurosos como yo por lo menos pensaba a priori. Por ejemplo, para mal, hemos visto autos cruzar semáforos en rojo, la gente cruzando en rojo si es que no viene ningún auto, entonces esa idea previa que uno tiene... O que no o algunas personas que no respeten la fila, o que que no formen, que se metan así de prepo, esas cosas lo vimos, o que griten en la calle, eso también nos sorprendió bastante, que estén haciendo alboroto en la calle. No es lo común, en no. ninguno de los casos que mencionamos es lo común, pero sí que se ve. Y nosotros, repito, estuvimos solo 3 semanas y así todos llegamos a ver situaciones como esa. A la vez, también vimos situaciones donde flexibilizan las reglas, pero para bien. Vimos un chofer de colectivo que paraba fuera de la parada para que subieran unas chicas que no habían llegado a agarrar el colectivo en su momento, o mismo a nosotros nos abrieron las puertas de un tren que ya había cerrado las puertas porque llegamos justo a la estación. Corriendo y nos cerró en la cara y lo abrieron 3 segundos para que entremos y nosotros de hecho ese día dijimos, che, lo abrieron por nosotros, no entendíamos bien qué había pasado, no había nadie más, o sea, sí, lo habían abierto porque nos vieron, abrieron 3 segundos, entramos, cerramos y seguimos, porque tampoco se pueden atrasar mucho, entonces... Así que son humanos, digamos, uno podría pensar que son sumamente estrictos y que no se van a mover de la regla y son capaces de flexibilizarlo un poco, a veces para bien, a veces igual para mal. En su mayoría son muy correctos, o sea, si no hay que hacer algo, no lo hacen, la verdad es que sí, se cumplen las reglas que hay, pero bueno, se pueden ver alguna que otra excepción. Mito número 4. Japón es súper tecnológico. Bueno, esto es algo que todo el mundo cuando nos íbamos a ir y hablábamos nos decía, van a ir, es súper tecnológico. Y la verdad es que es una de las cosas que por lo menos a mí más me llamó la atención, porque si bien es súper tecnológico, tiene cosas muy modernas, que como habrán visto muchos memes de Japón vive en el 2050, también conservan y son muy clásicos en un montón de cosas. Es como que lo que le funciona a veces tienden a no cambiarlo, entonces usan mucho papel para todo, muchas planillas escritas a mano. Todavía se ven teléfonos públicos funcionando por todos lados con monedas. Escriben cartas. Yo entré a un correo una vez para buscar un sello y había gente formando fila larga para mandar cartas. Mandan cartas, usan fax. Sí. No sé, un montón de cosas que quizás incluso en Argentina uno dice, ya está, ya la superamos porque hay cosas tecnológicas más modernas, ellos las siguen usando y a veces es un poco chocante para el que va pensando que todo va a ser última tecnología, pero no es que lo hagan porque no tengan otra alternativa, sino que lo hacen por costumbre, porque la gente lo... Bueno... Sí, también tenemos que tener en cuenta que si bien sí hay cosas muy tecnológicas, Japón también tiene una población de personas grandes, sí, de edad bastante avanzada, entonces yo creo que eso se siga utilizando debe tener alguna relación con la población grande de adultos mayores. Hay tecnologías que uno daba por
superadas y que en Japón siguen plenamente vigentes. Bueno, creo que es bastante conocido el hecho de que compran DVDs, hay venta de DVD por todos lados, Blu-ray también. Usan las camaritas digitales, que uno dice, ¿para qué alguien va a usar una cámara digital? Si ya tenemos los teléfonos, usan cámaras digitales, usan cámaras con rollo también. Bueno, no sé, un montón, las agendas electrónicas, esas que se abrían, que tenían, todas esas cosas, uno las ve ahí en uso. Y acá, incluso en Argentina, siendo muchísimo más atrasados tecnológicamente, son cosas que uno ya da por superadas. Y ellos que tienen todo lo último a mano, las siguen usando. Así que, hay una convivencia igual. Hay una buena convivencia entre cosas antiguas, por tecnología antigua o recursos antiguos, con tecnología sí, de obvio. última. Por otro lado tenés los Shinkansen, que son última tecnología aplicada al transporte. Tenés lugares que la comida te lo trae un robot. No son tan comunes, pero encontrás esas cosas. No sé, la mayoría en las estaciones, las puertas o las barreras para entrar a los trenes están automatizadas. Sí, mismo hay un tren que se maneja solo y te lleva de una parte de la ciudad a otra. No es un tren de unos metros nomás, sino que es un tren sumamente extenso, que es totalmente automático. Entonces ahí tenemos como la convivencia de las dos cosas. Sí, y también cabe aclarar que nosotros estamos dando nuestro punto de vista de los lugares que visitamos. Son turísticos, pero claramente nos quedaron por conocer un montón de lugares que seguramente sean mucho más tecnológicos de lo que vimos. Y otros muchos más clásicos también. Sí. Mito número 5. Los baños públicos en Japón son todos limpios y hay por todos lados. Bueno, esto yo diría que sí. Que hay baños por todos lados. Es muy fácil encontrar baños gratis, porque en algún momento estuvimos en otras ciudades, no sé, en Europa, por ejemplo, y se conseguían baños en muchos lugares, pero la mayoría eran pagos. Acá en Argentina es muy difícil encontrar un baño que no sea dentro de un negocio. Sí, tenés que entrar a algún shopping o consumir algo en algún restaurante. En cambio, en Japón encontrás baños públicos. Hay baños públicos en las calles, a veces. En los templos siempre vas a encontrar baños. Y hay templos por todos lados. Entonces, o sea, si el templo más o menos es de un tamaño mediano o grande, ya va a tener baño. En los shoppings siempre. Y de hecho, ayer nos acordábamos que Dani vio un cartel en un lugar, en un Daiso. Creo que era un Daiso, que es una tienda muy grande. Que decía que no había baños, que no había baño público. Y yo le decía, si hay un cartel que te indica que no hay baño público es porque por lo general hay. O sea, acá es al revés, acá te ponen carteles para cuando hay un baño, no para cuando no hay. Así que lo normal es que sí haya baños públicos. Y donde hay un baño, el baño está... puede que... hemos visto los baños de la calle, que no son ni de templos ni nada, que por ahí en algún video lo puse, no me acuerdo, pero que las paredes y eso no estaban del todo bien. Pero los artefactos, el inodoro y la bacha para lavarse las manos están nuevos, impecables y súper limpios. O sea, básicamente... En cualquier baño que vos necesites entrar a usarlo, no te va a dar ni asco ni miedo usarlo. Entonces, es un gran alivio poder andar por la calle sabiendo que uno puede tener una emergencia y va a tener cómo resolverla sin ningún problema. Sí, y en muchos lugares, como shoppings, aeropuertos, tienen los inodoros... Los inteligentes. Incluso en los templos. En los templos también. Sí, así que no solo están re bien, sino que a veces son como... Y en la mayoría de los hoteles. Sí. O sea, en la mayoría de los hoteles. Bueno, uno súper importante. Podés viajar a Japón sin saber inglés. Es el número 6. Yo diría más o menos. Más o menos. Al principio, como dije, sí, re podés. Y la verdad es que tenés que saber un mínimo de inglés. Ellos no hablan inglés casi nada. Cuesta bastante entenderles el inglés. Ellos son muy conscientes de eso. Pero yo creo que cosas mínimas las tenés que saber. ¿Por qué? Porque todos los lugares tienen los carteles, las indicaciones, las tienen en japonés, la mayoría de los lugares turísticos. Las tienen en japonés y las tienen en inglés. Entonces, uno debería
conocer cosas mínimas o entender alguna que otra palabra como para guiarse sin problema, Sí, e incluso para hablarles a ellos. O sea, si uno le quiere hablar en inglés, tiene que usar palabras sencillas y sueltas, no tiene que armar frases, porque no suelen entender eso. De hecho, nos pasó que una vez le preguntamos a un chico a qué hora cerraba el local y le preguntamos hasta qué hora está abierto en inglés. Claro, y el pibe escuchó open y nos dijo a las 10. Y él nos contestó que abría a las 10, no que cerraba a las 10. fuimos a las 9 y ya estaba cerrando. Claro, pero Bueno, porque mintió. nosotros después nos dimos cuenta y le preguntamos mal y que él escuchó open y nos dijo el horario de apertura. Entonces no hay que complicarla mucho, capaz saber palabritas, un par de cosas muy muy básicas, con eso vas a andar re bien. Tampoco necesitas, o sea, saber japonés buenísimo, nosotros no sabíamos también otra vez palabritas y con eso anduvimos re bien. Diría que no es necesario saber inglés, sobre todo hablar no es tan importante, sí saber leer, como dice Nadia, Sí. algunas palabras, pero es más importante saber leer que saber hablar. Nosotros personalmente en todo el viaje casi no usamos el traductor de Google, obviamente uno lo puede utilizar y es una herramienta útil, pero si uno sabe leer inglés, ya con eso ellos tienen muchas veces como panfletos, como láminas prehechas, en donde lo sacan en cualquier tipo de negocio, lo sacan y te lo muestran y vos lees ahí. Esto. Claro, entonces igual te hablan decís sí, no, y chao. Y en los parques temáticos, cuando uno va a los juegos y te tienen que dar advertencias o indicaciones para el juego, te los muestran así. Entonces ellos no se arriesgan a hablar inglés porque por ahí no se animan, y uno tiene que leer. Entonces no es tan necesario saber escuchar ni hablar, sí más leer. Y si saben hablar, aunque sean unas palabras, creo que ya con eso Van a andar. se puede. Sí. Mito número 7. Hay combinis por todos lados y te salvan la vida. Bueno, los combinis ya los hemos mencionado, también están en nuestro blog, que obviamente los pueden ir a ver. Tiendas de conveniencia. Son las tiendas de conveniencia. Básicamente hay 3 grandes marcas que son Lawson, 7-Eleven y Family Mart. Y como dice el mito, están por todos lados, por lo menos en los grandes centros urbanos y también en ciudades más chiquitas. Sí, cuando decimos por todos lados, es uno por cuadra, uno cada 2 cuadras. Sí. 2 o 3 en una misma cuadra, o de las 4 esquinas, en 3 esquinas hay tiendas de conveniencia y la verdad es que te salvan la vida. Sí, tienen de todo. O sea, obviamente que los que son un poquito más grandes tienen más variedad de cosas, pero aunque sea una marca de algo tienen, y cuando digo una marca de algo, no sé, pueden tener desde ropa, cosas de librería, comidas hechas. Nosotros mostramos en el video y nos pasamos comiendo cosas de Combini, pero eventos, o sea, tienen cosas como para picar, como para comer bien, sí. Bebidas, helado, golosinas. Tienen también artículos electrónicos, si te olvidaste los auriculares, el cargador de no sé qué, lo puedes ir a comprar. Tienen pilotos, nosotros nos compramos pilotos, paraguas. Tienen también fotocopiadoras, si necesitas sacar fotocopia están las 24 horas. Tienen máquinas para cambiar dólares si necesitas un cambio malísimo, pero bueno, si no tienen otra. Si no te queda, tienen cajero automático si necesitas sacar plata. Tenés para prepararte bebidas calientes, como café, para hacerte smoothies, cosas frías. La verdad es que tienen de todo. Realmente son de conveniencia, te salvan en muchísimos casos, sobre todo por el horario que tienen, que es 24 horas. Artículos de limpieza también, ahora estoy pensando. De limpieza también. Sí. Tienen también estas, las almohadillas que calientan para si tenés frío, tienen las que te enfrían si tenés calor. Tienen los parchecitos relajantes. O sea, la verdad, te salvan y lo bueno es que están en todos lados. Nos ha tocado caminar por barrios muy chiquitos y capaz en las calles internas, esas que son muy finitas, que a mí tanto me gustaba mostrar, ahí no te lo encontrás, pero en la primera avenida que encuentres vas a encontrar mínimo 1 o 2 combinis. Sí, y encima por lo general, si es así, los combinis son más grandes. Sí. Como que hay uno cada tanto, pero son grandes.
Sí. No como un supermercado, obviamente, pero... Es que en supermercados no hemos visto tantos, o no hemos visto, como que lo tenés que ir a buscar al supermercado. En cambio, en la tienda de conveniencia, aunque no la quieras ver, te la vas a topar. Mito número 8. Hay máquinas expendedoras de todo lo que imagines. Esta es difícil de responder. Esta te rompió el corazón. A mí me rompió el corazón. Pero no porque sea mentira, porque no me animo a decir que es mentira, pero sí pensé que iba a ser más fácil toparse con máquinas expendedoras extrañas. Vamos a aclarar algo. Máquinas expendedoras de bebida literalmente están en todas partes. Eso sí, al igual que dijimos recién de los combini, vas caminando por cualquier lado, hay una máquina expendedora de bebidas. Bebidas frías, bebidas calientes, pero bebida hay de todo. Sí, cada una cuadra, varias por cuadra, te puedes cruzar. Estás subiendo, no sé, una montaña y capaz, justo en la entrada, antes de empezar a subir, que no hay más nada, hay una máquina expendedora, Sí. o sea, en medio de rutas, hay. Máquinas expendedoras no es mentira que hay por todos lados, pero son 90% de las que vimos nosotros de bebida. De hecho, hasta llegar a Tokio, prácticamente no habíamos visto ninguna máquina expendedora que no fuera de bebida. Y cuando decimos otras que no son de bebida, nos referimos a comidas calientes, comidas frías. Y habíamos visto máquinas expendedoras de cosas extrañísimas. Y también, no sé, de carta de Pokémon o de... habíamos visto de cartas manuscritas, habíamos visto, no sé, de todo en videos que habíamos visto previamente en YouTube. Hasta de insectos. Había una que tenía la para comer insectos. Esas cosas hay que ir a buscarlas, evidentemente. Nosotros muchos no las vimos, otras sí las vimos, pero tenés que ir al lugar en el que están, no es que te las vas a cruzar en todas partes. Así que si tu expectativa es ir a Japón a conseguir cosas raras en máquinas expendedoras, sabé que las vas a tener que buscar. No es que vas a ir caminando y te vas a decir, una máquina expendedora de ropa interior, como habíamos visto que había. Todos esos videos donde la gente va y consume cosas de máquinas expendedoras extrañas, las personas van a donde saben que están. Claro. Entonces, no decimos que no existan, pero nosotros, no habiendo ido a eso, no vimos prácticamente máquinas expendedoras distintas de las de bebida, vimos de comida, no sé, de giosas, por ejemplo. Sí, de snacks. Bueno, sí, de snacks. Hay algunas una que te preparaba jugos de naranja, jugos de frutas. O de postres, tipo los pececitos, eso, la masita en forma de pez con el relleno. Cosas para comer, digamos que si el 100% de las máquinas expendedoras, tenemos un 100%, el 80% son de bebida, un 15% serán de cosas para comer, y después el otro 5% se divide entre todo lo demás. Bueno, en nuestra experiencia, ¿no? Sí, en lo que vimos. Sí, lo que sí nos sorprendió, y que eso sí, hay en todos lados, son máquinas de gachapones. Sí. Eso es increíble, o sea, es increíble. Cuando hay un negocio, hay negocios que son exclusivamente gachapones y está lleno. Llenos son a veces 2 o 3 pisos de gachapones. Sí. Pero nada, a veces también vas caminando y hay pequeños lugarcitos también con máquinas de gachapones o algún combini que afuera tiene todo, no sé, 10 máquinas juntas, 5 máquinas juntas. Vos vas caminando por cualquier lado, en las estaciones de metro, o sea, vas caminando por cualquier lado y aunque sea 2 o 3 máquinas y juntitas te encontrás. Eso es increíble, nos sorprendió muchísimo. Aclaremos para quien no sepa que las máquinas de gachapones son unas máquinas con unas pelotitas adentro que uno pone unas monedas, sale esa pelota y esa pelota trae algo que uno no sabe. Obviamente es de una serie, por ejemplo, de instrumentos musicales, bueno, de Dragon Ball, y tiene 4 o 5 opciones. De esas 4 o 5 opciones sale uno al azar de esos 4 o 5. Sí, te viene una miniaturita de algo. Claro. Y también hay gachapones de todo, desde series de anime hasta miniaturas de comidas del 7-Eleven, otros de, no sé, de lo que sea. Ahora, otra cosa que también a mí por lo menos me sorprendió es que los gachapones se repiten un montón. Yo había visto esto de que había gachapones por todos lados, pero pensé que iban a ser en todos los lugares muy distintos. Y la realidad es que existen una gran cantidad de gachapones que están repetidos incluso en el mismo negocio, por ahí están 2 o 3 veces. Después, en zonas como Akihabara, quizás uno puede encontrar gachapones un poco distintos que no los ve en otros lados. Yo no los vi en ningún otro lado. Pero nosotros que nos deteníamos bastante a ver los gachapones, era siempre ver más o menos los mismos. Sí, de hecho,
nosotros estuvimos en Osaka, vimos ciertos gachapones, después estuvimos en Nagano, vimos lo mismo, en Sí. Tokio vimos los mismos. Esto tiene un pro y una contra, digamos. Si viste un gachapón y te encantó y por alguna razón no lo pudiste usar, sabés que lo más probable es que te lo vuelvas a cruzar. Sí. Por otro lado, si viste mucha cantidad de gachapones y todavía no hay ninguno que te convenció, posiblemente se te dificulte encontrar alguno que te convenza. Tendrás que ir a zonas, esto como nosotros por lo menos los más distintos los vimos en Akihabara, Sí. que es en Tokio. Quizás haya otros lugares también donde conseguir distintos, pero bueno, esa es un poco la experiencia nuestra con los gachapones. Sí. Otro súper importante, número 9. Todo se paga en efectivo. Bueno, esto no es cierto. No. Nosotros llegamos pensando que sí, Sí. que necesitábamos el efectivo sí o sí, y que lo teníamos que conseguir y que todo se iba a pagar con efectivo. Habíamos visto muchos videos que te recomendaban tener mucho efectivo y no está mal esa recomendación, no decimos que esté mal, pero Lo sí que... necesitas. Sí. Sí, lo necesitas. Ahora, ¿para qué lo necesitas? Lo necesitas sobre todo, me parece, para dos cosas fundamentales. Una, recontra fundamental, que es cargar la Suica, la Pasmo o la IC Card que vayas a usar. Esto tiene una salvedad, que es, si vos tenés iPhone, podés tener una Suica digital que se vincula a Apple Pay y podés cargar la tarjeta por medio de... directamente lo vinculás a Apple Pay y cuando pagues con la Suica te lo va a descontar de Apple Pay, con el medio de pago que vos tengas vinculado. Nosotros no tenemos esa posibilidad, no tenemos iPhone, entonces teníamos la Suica física. Si tenés la Suica física, la única manera de cargarla es con efectivo, no hay manera de cargarla con la tarjeta de crédito. Le dimos 1000 vueltas, paramos en máquinas que tenían para poner tarjeta de crédito y la recarga de la Suica se hace con efectivo. Y la verdad es que la Suica, si estás de paseo por Tokio, posiblemente la uses todo el tiempo y la vas a tener que recargar varias veces, con lo cual ahí vas a necesitar efectivo. Sí, y también en lugares para comer. Eso. Hay lugares para comer que suelen tener las máquinas afuera para pedir, para hacer tu pedido, y muchos de esos lugares funcionan solo con efectivo, sobre todo si la máquina es muy vieja. Bueno, y comer en la calle, a veces también Sí. en alguna feria, algún puesto cerca de los templos, y si hay puestitos callejeros, ahí también. Creo que hacen efectivo. lo que hay que tener en cuenta es, si ustedes, en términos de comida, si a ustedes no les importa dónde comer, van a encontrar un lugar para comer que cobre con tarjeta de crédito. No les va a ser difícil. Ahora, si ustedes quieren comer en un lugar en particular, quieren ir ahí, puede pasar que cuando vayan, ese lugar solo acepte efectivo. Entonces, en ese caso, sí necesitan efectivo. Pero si su necesidad es comer, van a encontrar lugares para... De hecho, los combinis, todos aceptan tarjeta, con lo cual... Sí. Y aceptan tarjeta por el monto más chiquitito. Tenés que pagar 100 yenes, la pagás con tarjeta. No hacen problema por eso. Sí, de hecho nosotros nos dimos cuenta tarde porque nosotros estábamos pagando todo en efectivo y habíamos cambiado en el aeropuerto cuando llegamos, no es que teníamos un montón, habíamos cambiado una parte de la plata que habíamos llevado y que al final terminó siendo el mejor cambio, el del aeropuerto, eso es re importante, o sea, cambien plata cuando lleguen. Vean el video que vamos a subir sobre manejo de la plata en Japón. Y nada, nos gastábamos la plata todo el tiempo, el efectivo, hasta que en un momento nos dimos cuenta que todas las cosas que comprábamos en combinis y en un montón de lugares, podríamos haber usado la tarjeta y a partir de ahí empezamos a usar la tarjeta. Sí. Entonces pudimos tirar más con el efectivo para estos casos en donde solo aceptaran el efectivo. Y otra cosa en la que solo aceptan efectivo, por si les interesa y les gusta, es todo esto, gachapones, máquinas de garra, videojuegos. Todo eso es con moneda, no es como quizá acá en Argentina se usa mucho, vas a estos lugares que están en los shopping sobre todo a jugar videojuegos, cargas una tarjeta. Acá es con efectivo, siempre conseguir monedas no es un problema, si uno tiene un billete hay máquinas para cambiar por monedas en todos lados, pero todos los gachapones, todas las máquinas de garra, todo es con monedas y no hay manera de hacerlo con tarjeta de crédito. Entonces si les gusta eso, resérvense el efectivo para cargar la IC Card, para algunos lugares de comida y para los gachapones. Vale aclarar que con la tarjeta, con la Suica, con la Pasmo, con la IC Card que ustedes usen, pueden pagar en lugares como los combini y las máquinas expendedoras. Así que a veces usar el efectivo para cargar esa tarjeta y usarla como más efectivo también es una opción válida. Una polémica, unpopular opinion, número 10. Google Maps te salva la vida. ¡Chan! Esta para mí es cierto, no vamos a decir que no es cierto, Sí. pero hay que tener cuidado. Tengan cuidado con Google Maps
es sumamente necesario. Yo creo que uno como extranjero no puede moverse por Tokio sobre todo sin tener Google Maps, pero hay que estarle encima. No siempre te da toda la información. Esto... Sí, nos ha pasado casos de, no sé, queríamos ir a comer sushi a Kura. Sí, Kura Sushi. Kura Sushi, o no me acuerdo dónde, y nos daban todas las indicaciones, incluso con fotos, tipo, estás acá, bueno, tenés que agarrar por ahí, doblar por ahí, y había imágenes de todo el camino, pero no siempre nos apareció eso, muchas veces nos gustó bastante encontrar muchos lugares, e incluso nos pasó también con el transporte, que nada, nos decía, bueno, a tal hora sale tal tren, y nos fijábamos los dos, y a él le aparecía una opción que a mí no. También el tema de por dónde agarrar para, no sé, te bajás del metro y tenés que ir hasta, no sé, el cruce de Shibuya, y te dicen, bueno, te conviene salir por tal salida, porque las estaciones son gigantes, y no siempre te aparecía, por lo menos a nosotros nos pasó, no sé por qué, no siempre nos aparecían esas opciones. Claro. Entonces sí, hay que estar atento, hay que actualizar la búsqueda o fijarse bien cómo buscar, pero... Y sobre todo no tomar una actitud pasiva frente a Google Maps. Claro, sí. No se queden con la vista clavada en el celular solo mirando lo que les dice Google Maps, porque puede pasar o que la información sea incompleta o que a veces incluso cambie. Entonces está bueno, o por lo menos a nosotros nos fue de mucha utilidad, tratar de aprender a viajar también sin Google Maps, prestándole atención a la información que hay en la estación, que mucha está también en inglés, entonces uno puede mirar en los carteles de la estación, también en la señalética que está pegada en las paredes, ir o extrayendo... incluso también en los trenes o en los colectivos que tienen carteles, y muchas veces están en inglés también, y bueno, más o menos te vas guiando, no sé, nos pasó que teníamos que subir a un tren, el tren ya no nos aparecía en el Maps, la opción de ese tren, pero sin embargo en los carteles anunciaban que se estaba acercando, que ya iba a venir y que iba a la estación que necesitábamos llegar. Incluso llegamos a aprendernos un poco en muy poco tiempo, porque no es que estuvimos mucho en cada lugar. Bueno, esta línea va de acá hasta acá, o sea, no es tan complejo en el sentido de que pasan muchas líneas muy distintas todo el tiempo por el mismo andén, sino que están más bien divididas por andenes. Hay un andén varios andenes de JR, otros de otra línea, entonces si uno ya sabe para dónde va o cómo funciona cada línea, es relativamente sencillo. Bueno, igual ese dato sí lo tiraba y estaba muy bueno, que te dice, cuando te tira bien el tren que necesitas, a la hora que necesitas, además te tira el andén, entonces eso, nada, simplemente tenés que ir al andén tal, que sabes a qué hora sale, con los minutos y todo, el tren llega y lo tomás y está todo bien. Sí, pasa también que a veces Google Maps te optimiza la ruta, entonces te va a decir, bueno, tomate porque paren menos estaciones, pero si ustedes, no sé, pues tienen frío y ya se quieren subir al tren y por ahí hay un tren ahí, por ahí se pueden tomar ese que está ahí estacionado, es un poquito mejor la opción que el otro, pero ya se meten y no tienen frío, y entonces el hecho de saber por propia experiencia y capacidad que ese tren también te lleva es una ventaja. Entonces traten de aprender a viajar desprendiéndose un poquito de Google Maps dentro de lo posible, que se puede. Sí, y una aclaración súper importante, los trenes, el transporte en general es absolutamente puntual. Si puede pasar por algún motivo que se retrase 1 o 2 minutos, nos pasó con un colectivo que se nos retrasó como 5 minutos, que fue rarísimo. Después el colectivero estaba apurado, pero si el Maps les tira un horario, estén a ese horario porque el tren cae, está lo que tiene que estar y se va. Sí. Igual pasan trenes seguidos. Sí, pero sí nunca nos ha pasado de esperar más de 5 minutos un tren. No, y son de verdad que si dice 54, pasa y 54. Y antes de 55 cerró las puertas y se fue. Así que tengan en cuenta eso. Bueno, y vamos a hacer un bonus track, que no por ser bonus track es menos importante que el resto, diría incluso que es más importante que el resto, porque vamos a hablar de comida. Se puede comer bien gastando poco. Y esa es recontra cierta. Recontra cierta. Por todos lados hay lugares de comida, en general, de todos los precios.
pero es muy fácil encontrar lugares donde uno puede comer un set completo, y cuando me refiero a un set completo es un plato, más una sopa, más, no sé, unos picles, por ejemplo, con bebida, y por todo eso pagar $4 Sí, o porque la $5. bebida es gratuita Sí. cuando es agua o té. Así que, de verdad, sin ningún tipo de problema, uno puede comer por $5 o $6 sin resignar calidad y cantidad también. Sí, sobre todo cantidad. Eso me sorprendió un montón. Capaz nosotros pedíamos, no sé, un ramen que nos salía 700 yenes, o pedíamos el más barato para probar pensando, no sé, tal vez veníamos comiendo, no teníamos tanta hambre, entonces yo me pedía uno que pensaba que iba a ser más chico y terminaba siendo igual de grande que se pedía él. Y nada, 600, 700 yenes, Sí. que es un precio bajísimo. Es decir, y esto nosotros lo decimos más que nada hablando de ramen, udon, ese tipo de comidas como bien típicas japonesas. Si uno quiere irse a algo un poco por fuera de eso, como hamburguesas, por ejemplo, en McDonald's o cadenas de hamburguesería, porque capaz no está tan abierto a probar comidas más orientales, de todas maneras se puede comer por 700, 800, 900 yenes, que son mucho menos de $10. Que sin ir más lejos, digamos, nosotros estuvimos un ratito en España y era difícil encontrar para comer por una sola persona por menos de 10 euros. Entonces, hay muchas alternativas, mismo también en los convini, como dijimos, en donde ustedes pueden, por 6, 7 dólares, repito, comer bien. Y otra cosa a tener en cuenta es que todos los lugares, todos, incluso los de la calle, son seguros, o se los ve seguros para comer en cuanto a salubridad, en cuanto a bromatología. Todo se ve recontra limpio, en todo se ve que tienen cuidado, los cuidados necesarios, te dan las cosas descartables, como realmente no le da desconfianza a uno comer en ningún lado. En los mercados, esos lugares que están como con menos infraestructura, así todo también. Sí. Y las cadenas rápidas son increíbles. Lo más. La comida de cadena rápida es increíble porque es como una experiencia bien japonesa, porque los menús son, no sé, siempre es arroz con sopa, con alguna cosa de ese estilo. Y la verdad es que serían 450 yenes, los combos esos. Había desayunos por 250, 300. Sí. Y eran abundantes también. La verdad que uno capaz va con la premisa de un cadena rápida, no sé, no confío, por cuestiones de cada país, sí, ¿no? De lo que pasa en su país, y la verdad que acá eran increíbles. Sí, estas nos referimos a Matsuya, Yoshinoya, y bueno, algunas más que aparte tienen la ventaja de que muchas veces son abiertas 24 horas, sí. Pero no es necesario. Y que se encuentran muy seguido. Sí, también. Están por todos lados. Por lo menos eso sí, en los núcleos urbanos no es tan fácil encontrarlo en los barrios por ahí, o lo que no vivimos nosotros al menos, pero sí que no se limita solo a esas cadenas. Hay otros que no son por ahí cadena o que no son tan conocidas, pero así todo funciona exactamente igual. En las estaciones de tren hay muchos lugares para comer, y no se dejen engañar porque parezcan un shopping las estaciones de tren y piensen que la van a cobrar más caro. Se come también muy barato en las estaciones de tren porque la gente se baja del tren, come y sigue viaje. Sí. Y también hay muchos negocios que preparan viandas y que a partir de las 7 de la tarde les rebajan el precio. Sí. Y entonces vos ves a la gente que vuelve del trabajo y se agarra esas viandas porque ahora están más baratas y se llevan varias a la casa. Y para los argentinos, sepan que a las 8 de la noche baja mucho la oferta para comer, a las 10 de la noche queda casi nula, y después de las 11 solamente encuentran las 24 horas. Sí. Porque nosotros estamos acostumbrados a comer tarde, uno por ahí sale a comer a las 10 de la noche y sepan que la oferta se les va a reducir un montón. En donde se les reduce un montón, si ustedes no están tan abiertos a comer cualquier cosa, puede que se les complique conseguir un lugar para comer. Sí, o terminás gastando más, capaz, porque hay menos lugares abiertos y no tenés tanto para elegir. Entonces, comer un poco más temprano, 7, 8 de la noche, es la mejor opción que pueden tener los argentinos que nos gusta comer tarde. 8, porque conseguís todo más barato, un poquito rebajado, todavía tenés mucha oferta para comer. Cuando te empezás a pasar de ahí, se empieza a hacer más difícil, pero bueno. Pero
nuestra Se experiencia. consigue. Sí, siempre la van a conseguir porque en el peor de los casos, repetimos por la enésima vez, compras en un convini y va a haber comida rica y la puedes calentar ahí, incluso en muchos lugares puedes comer ahí mismo. Así que sin comer no te vas a quedar y no es que si se te hizo tarde sí o sí vas a gastar un montón de plata, puedes comer barato de todas maneras. Así que bueno, esos fueron nuestros 10 mitos vistos desde nuestra 10 más perspectiva. 10 más 1. Nosotros también flexibilizamos un poco. Así que los leemos en los comentarios por otros mitos que ustedes tengan en mente si van a viajar y quieran que les digamos qué es lo que vimos nosotros de nuestra perspectiva o también que nos comenten qué piensan de estos que ya mencionamos. Así que nos vemos en próximos videos. Adiós.